Te lo advertí, con unas cuantas bofetadas vas a aprender a obedecer. Fueron sus palabras antes de que la puerta se cerrara con un golpe seco, dejando un silencio espeso que me arañó el alma. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue lo último que escuché antes de que mis piernas cedieran. Caí al suelo, con las mejillas ardiendo, la vista nublada y el corazón encogido. No lloré, ya no. Las lágrimas se me habían agotado hacía años, como las flores del jardín que él nunca regaba. Me quedé sentada en el suelo, viendo el reflejo de mi rostro en un charco de agua derramada. El moretón comenzaba a tomar forma, azul y violeta, una pintura cruel que el tiempo ya no me permitía esconder. Afuera, el viento movía las cortinas, y por un segundo me pareció escuchar la voz de mi difunto esposo. «Perdónala, Blanca, es tu hijo». Pero esa voz, que antes me consolaba, ahora solo me llenaba de rabia, porque no era la primera vez que Esteban levantaba la mano. Y algo dentro de mí, muy hondo, me dijo que sería la última. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me levanté con dificultad. Cada movimiento me dolía, pero no era el cuerpo lo que más pesaba, era el alma. Fui hasta la cocina y recogí los pedazos de un plato que él había lanzado minutos antes. Cada fragmento parecía una parte de mí, de mi paciencia rota. Metí los trozos en una bolsa y la até con fuerza, como si quisiera encerrar dentro de ella todos los insultos que había soportado en silencio. El reloj marcaba las 6 de la tarde. La cena seguía servida, fría, intacta. El guiso que había preparado con tanto esmero ahora olía a abandono. Miré la mesa y pensé en cuántas veces había puesto su plato esperando una sonrisa que nunca llegaba, y en ese instante algo en mi interior se quebró, pero no era tristeza, era una calma nueva, peligrosa, como el silencio antes de una tormenta. Me fui al baño, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer frente a mí, el cabello gris recogido, las arrugas como mapas de una vida que ya no me pertenecía. Y sin embargo, en mis ojos había algo distinto, una chispa, una que hacía años no veía. La misma que tuve cuando era joven y todavía soñaba con escapar. «No me volverás a golpear, Esteban», susurré. «Te juro que no». Tomé una toalla, limpié mi rostro y ordené la casa como si nada hubiera pasado. Doblé la ropa, lavé los platos y mientras el agua corría, recordé la primera vez que me levantó la voz. Era apenas un adolescente, lleno de rencor, gritando que yo había arruinado su vida. Su padre acababa de morir, y yo lo abracé con el alma rota. No sabía entonces que ese abrazo sería el último gesto de ternura entre nosotros. Esa noche, el reloj marcó las 9. Encendí una vela en el altar donde guardaba la foto de mi esposo, Ernesto, y hablé con él como cada vez que me sentía sola. «¿Ves lo que hicimos?», dije con voz temblorosa. «Criamos un monstruo, Ernesto, uno igual a ti». La llama parpadeó, como si el viento también tuviera vergüenza. Recordé cómo Ernesto, en vida, me decía que la obediencia era amor, y cómo esa mentira había echado raíces en el corazón de nuestro hijo. Subí las escaleras, cada peldaño sonaba como un eco del pasado. En el pasillo, la puerta de la habitación de Esteban estaba entreabierta. Entré en silencio. Todo olía a tabaco, a cerveza, a ira. Sobre la mesa, un montón de recibos y cartas sin abrir, y en el suelo, una fotografía rota. Yo con él, cuando aún sonreía. Recogí los pedazos y los guardé en mi bolsillo. No sé por qué lo hice. Tal vez para recordar hasta dónde llega el amor antes de morir. Bajé nuevamente al comedor y me senté frente al plato vacío. Encendí la radio y una vieja canción comenzó a sonar. Era la misma que Ernesto y yo bailábamos cuando éramos jóvenes. Y por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa leve, casi invisible, porque mientras la música llenaba el aire, entendí algo. Había estado viviendo como un fantasma, pero esa noche iba a empezar a vivir de nuevo. Me levanté y comencé a limpiar cada rincón de la casa con precisión casi ritual. Lavé las cortinas, lustré la vajilla, encendí incienso. Todo debía estar perfecto. No por él, sino por mí. Porque cuando Esteban regresara al día siguiente, quería que la casa brillara, que todo oliera a paz, que nada delatara lo que estaba por suceder. Fui hasta el jardín,
Corté unas flores secas y las arrojé al cubo de basura. Luego, saqué del armario un viejo vestido azul, el que usé el día del funeral de Ernesto. Lo planché con cuidado, como quien prepara una ceremonia, y mientras lo hacía, una idea, clara y serena, se fue formando en mi mente. No sería una venganza sangrienta. No, sería algo más grande, algo que dolería donde más le duele, en el alma. A medianoche, me acosté sin apagar la luz. Escuché los grillos, el viento, el tic-tac del reloj, y en medio de todo ese ruido, sentí una paz que no conocía desde hacía décadas. Al fin, me dormí con una sonrisa, porque por primera vez sabía exactamente qué iba a hacer. Dicen que el pasado se olvida con los años, pero es mentira. El pasado no se va. Se sienta a la mesa contigo, duerme a tu lado, te habla bajito mientras finges no escucharlo. Yo aprendí a vivir con él, con cada grito, con cada noche de miedo, con cada «lo hago por tu bien», que en realidad significaba «quiero verte rendida». Cuando conocí a Ernesto, tenía 22 años. Trabajaba en una panadería del centro y soñaba con tener una casa llena de hijos y risas. Él entró una tarde, empapado por la lluvia, con el cabello desordenado y una sonrisa que parecía sincera. Me pidió pan y, sin saber por qué, terminé dándole mi número. Durante los primeros meses fue todo dulzura, flores, paseos, promesas. Yo era una muchacha ingenua que creía que el amor se medía por la cantidad de veces que alguien te decía «te necesito». No sabía que, a veces, quien más te necesita es quien más te destruye. Nos casamos al año siguiente, en una iglesia pequeña, con apenas unos cuantos testigos. Yo llevaba un vestido prestado y un corazón lleno de ilusiones. Él llevaba un traje oscuro y una mirada que, ahora lo entiendo, escondía tormentas. La primera bofetada llegó 2 años después, cuando nació Esteban. Fue tan rápida que ni siquiera me dolió al principio. Solo me dejó confundida. Yo había olvidado sacar la ropa del tendedero antes de la lluvia. «¿Por qué no haces las cosas bien?», me gritó, y mientras su mano bajaba, mi alma se rompía en pedazos pequeños. Esa noche, cuando el niño dormía, Ernesto vino con flores. Me pidió perdón. Dijo que estaba cansado, que el trabajo lo tenía frustrado, que no lo haría más. Y yo, tonta enamorada, le creí. Le creí tantas veces que ya perdí la cuenta. Así fue como aprendí que el perdón, en exceso, también puede ser una forma de cobardía. Con los años, Esteban fue creciendo y copiando cada gesto de su padre. El tono autoritario, la forma de mirar con desprecio, esa costumbre de exigir sin agradecer. Y aunque intenté enseñarle lo contrario, el ejemplo pesa más que las palabras. A veces lo veía jugar con sus juguetes, dándole órdenes a los muñecos, gritándoles si no obedecían. Me estremecía, sabía lo que venía. Cuando Ernesto enfermó, Esteban tenía 15 años. El cáncer lo consumió en menos de 1 año, y aunque su cuerpo se debilitaba, su lengua seguía siendo igual de cruel. «Prométeme que vas a cuidar a nuestro hijo», me dijo una noche, entre tos y dolor. Y yo, con lágrimas en los ojos, le respondí: «Lo cuidaré». No sabía entonces que esa promesa me condenaría. Después de su muerte, Esteban se volvió el dueño de la casa, el juez de mis días. No trabajaba, bebía, gastaba lo poco que había, y cada vez que le pedía que buscara empleo, me respondía con insultos o golpes. Pero yo callaba. Callé por años, porque cada vez que me miraba con odio, veía los ojos de su padre, y una parte de mí seguía intentando salvarlo. ¡Qué ironía! Intenté salvar al hijo que heredó la furia del hombre que me destruyó. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba limpiando el patio, y Esteban, con apenas 20 años, discutía por dinero. Me arrebató de las manos la billetera y me empujó. Caí contra la pared, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No porque temiera haberme lastimado, sino porque se dio cuenta de que me quedé en silencio. No lloré, no grité, y creo que desde ese día empezó a odiarme más. Los hombres como él no soportan el silencio de una mujer. Les recuerda todo lo que no pueden controlar. Pasaron los años. Mi cabello se volvió gris, mis manos se llenaron de arrugas y mis rodillas comenzaron a doler. Pero algo en mí también envejeció distinto. Mi paciencia ya no era infinita. Cada insulto, cada golpe, cada noche de humillación fue llenando un pozo dentro de mí. Un pozo que crecía en silencio, hasta que, de pronto, dejó de ser miedo
y se convirtió en otra cosa, en una calma peligrosa. Esa calma me acompañó incluso el día en que descubrí la caja metálica. Estaba guardada en el fondo del armario de Ernesto, dentro de una maleta vieja que yo nunca había abierto. Por curiosidad, levanté la tapa. Dentro había papeles amarillentos, un sobre cerrado con mi nombre y una llave. El sobre decía: abrir solo si algún día decides vivir. Al leer eso, sentí que Ernesto me hablaba desde el más allá. Guardé la carta sin abrirla y la llave dentro de un frasco de vidrio escondido en la despensa. No estaba lista. Aún no. Porque en aquel entonces todavía creía que podía cambiar a Esteban. Pero ya no más. Esa esperanza se murió la tarde de las bofetadas. Y aunque me dolió el alma al admitirlo, también sentí alivio. A veces, perder a un hijo que solo sabe lastimarte es la única forma de volver a encontrarte a ti misma. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en Ernesto, en Esteban y en la mujer que fui. Miré mis manos, temblaban. Sí, pero también eran firmes, capaces. El miedo que me había sostenido tantos años empezaba a perder fuerza, y comprendí que la vida me estaba empujando a tomar una decisión. No una venganza impulsiva, sino una justicia lenta, de esas que duelen más que un golpe. Fui hasta la ventana. Afuera, el viento movía las cortinas igual que la noche anterior, pero esta vez no sentí frío, solo determinación. Al día siguiente, me levanté temprano, vestí mi ropa más sencilla y abrí el armario donde estaba la maleta vieja. Tomé la caja metálica y la coloqué sobre la mesa. Respiré hondo, y por primera vez en muchos años me sentí viva. Nunca he creído en las casualidades. Todo en la vida llega cuando uno está dispuesto a abrir los ojos. Y aquella mañana, mientras la luz del amanecer se filtraba entre las cortinas y el reloj marcaba las 6, supe que había llegado mi momento. La caja metálica seguía sobre la mesa del comedor, reluciente bajo la lámpara, como si esperara que por fin tuviera el valor de enfrentar lo que guardaba. La observé largo rato, temiendo que su contenido pudiera cambiarlo todo. Y lo cambió. Metí la llave en el pequeño candado. Giró con un clic suave, casi amable. Dentro había documentos, una vieja libreta, un sobre sellado y una fotografía doblada. En la foto estábamos los tres: Ernesto, Esteban y yo. Yo sonreía, ellos no. Y al reverso, con la letra de mi esposo, había una sola frase: Blanca, si alguna vez te fallé, aquí está lo que te debo. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varios cheques de un banco que ya ni recordaba, y una escritura firmada a mi nombre. Era una propiedad, una casa en el campo que nunca supe que existía. También había una carta escrita con tinta corrida. Sé que no fui el hombre que merecías. Le enseñé a nuestro hijo la fuerza en lugar del amor, y ese será mi castigo eterno. Esta casa y el dinero son tuyos. Prométeme que si Esteban alguna vez te levanta la mano, no le devuelvas el golpe. Usa esta herencia para salvarte, no para castigarlo. Cerré los ojos. El papel olía a humedad, a remordimiento, a despedida. Y mientras leía, entendí la ironía cruel de sus palabras. Me pedía perdón por haber sembrado violencia, y a la vez me pedía que la perdonara quedándome en silencio. No, esa promesa no iba a cumplirla. Durante años había obedecido por amor, por miedo, por costumbre, pero esa mañana, con esa carta en mis manos, comprendí que mi deber no era seguir soportando, era cerrar el ciclo. Y para cerrar un ciclo, a veces hay que hacerlo con fuego. Guardé los documentos en el mismo sobre, pero me quedé con la carta. La doblé cuidadosamente y la metí en el bolsillo del delantal, como si llevara conmigo una confesión que pesaba más que el aire. Afuera, el sonido de los autos y los pájaros me pareció más nítido que nunca. Era como si el mundo también hubiera despertado conmigo. Fui hasta la ventana y vi pasar a una vecina con su nieta. La niña le tomaba de la mano y reía con esa inocencia que alguna vez también tuvo mi hijo. Me pregunté en qué momento se rompió todo. ¿Cuándo pasamos de ser una familia a ser dos enemigos viviendo bajo el mismo techo? Recordé a Esteban de niño, su risa fácil, la forma en que me pedía que le cantara antes de dormir. Recordé cómo dormía abrazando mi brazo, diciéndome que cuando creciera iba a protegerme. Y ahora era yo quien tenía que protegerme de él. Qué triste es ver cómo el amor se pudre cuando se riega con miedo. Pasé el resto del día en silencio, lavé la ropa, cociné sin hambre,
limpié los cristales, hice todo como siempre, pero con la mente en otra parte. Cada movimiento era parte de una coreografía secreta, porque esa noche, decidí, comenzaría mi plan. A las 6 de la tarde, escuché el ruido del motor del auto. El corazón me dio un vuelco. Esteban volvía. Su paso pesado resonó en el pasillo. El olor a alcohol fue lo primero que invadió la casa. Ni siquiera me miró. Arrojó las llaves sobre la mesa y me gritó desde el comedor: «¿Dónde está el dinero que me prometiste?» «No te prometí nada, hijo». «Mentira. Dijiste que me ibas a ayudar». Su voz era un látigo. Yo seguí picando cebolla, despacio, sin levantar la mirada. Eso lo enfureció más. «Contéstame», gritó golpeando la mesa. «Estoy harto de que me ignores». Me giré despacio, lo miré a los ojos y le dije: «No te ignoro, Esteban. Solo aprendí a no tenerle miedo a lo que ya no me importa». Esa frase lo descolocó. No supo qué decir. Tomó una botella, bebió directamente del pico y se fue a su cuarto dando un portazo. Yo me quedé ahí, escuchando cómo su rabia se apagaba detrás de la puerta. Cuando el silencio volvió a ocupar la casa, saqué la carta de Ernesto y la puse sobre la mesa. Le hablé a su fotografía, como hacía siempre. «¿Ves, Ernesto? No cumplí tu promesa, y esta vez no me siento culpable, porque el perdón no se hereda, y el miedo tampoco». Fui hasta el armario y saqué el vestido azul que había usado el día anterior. Lo colgué frente al espejo y lo observé. Era sencillo, antiguo, pero todavía me quedaba bien. Lo usaría una vez más, en una ocasión especial, no para ir a un funeral, sino para cerrar una vida que ya no me pertenecía. Esa noche, antes de dormir, escribí una nota en mi libreta. La obediencia me quitó la voz, ahora el silencio será mi venganza. Apagué la luz y me quedé escuchando los pasos de Esteban en el piso de arriba. Cada ruido me recordaba una herida, pero también una oportunidad. Ya no era una mujer temerosa. Era una madre que había decidido que el amor no siempre significa perdonar. Cuando el reloj marcó medianoche, abrí los ojos y supe que el tiempo del miedo se había terminado. El día siguiente sería el principio del fin, y en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. Dicen que cuando una mujer calla, no siempre es por miedo. A veces calla porque está pensando, planeando, esperando el momento justo para mover una sola pieza y cambiar todo el tablero. Yo llevaba años callando, y esa mañana supe que había llegado la hora de hablar, aunque fuera en silencio. Me levanté temprano, preparé café y abrí todas las ventanas de la casa. El aire de la mañana olía distinto, como si el viento también quisiera limpiar los pecados de esas paredes. El suelo relucía. Las cortinas nuevas colgaban limpias y suaves. La mesa del comedor brillaba bajo la luz del sol. Era la primera vez, en muchos años, que la casa parecía viva. Pasé la mañana cocinando. Corté verduras, amasé pan, preparé el estofado favorito de Esteban, ese que tanto pedía de niño y que, con los años, dejó de agradecer. Puse música suave en la radio. Una melodía de esas antiguas que hacían compañía sin estorbar. Mientras revolvía la olla, pensaba en la carta de Ernesto y en las bofetadas de Esteban. 2 generaciones distintas, el mismo puño, y yo, entre ambos, como una sombra que había aprendido a sobrevivir. Al mediodía recibí una llamada. Era Esteban. Su voz sonaba extrañamente amable. «Mamá, ¿qué haces hoy?» «Cocinando», respondí. «Lucía y yo pasaremos por la tarde. Quiero que cenemos juntos». «¿Cenar los 3?» pregunté sorprendida. «Sí, mamá. Quiero hablar contigo. Quiero arreglar las cosas». Colgué sin saber qué sentir. ¿Era una trampa? ¿Un intento de disculpa? No lo sabía, pero sí sabía que no podía negarme. Ese encuentro era parte del destino, o del final que yo misma había decidido escribir. Pasé las siguientes horas preparando la mesa con cuidado casi ritual. Coloqué un mantel blanco, servilletas bordadas, las copas que hacía años no usábamos. Encendí velas, abrí una botella de vino y, en el centro de la mesa, puse un pequeño florero con claveles rojos, los favoritos de Ernesto. No por nostalgia, sino como testigo, porque si algo iba a suceder esa noche, él debía estar presente. A las 7 en punto, escuché el motor del auto. Mi corazón se aceleró. Tomé aire y me forcé a sonreír. La puerta se abrió. Primero entró Lucía, una mujer joven, de rostro bonito pero mirada altiva. Detrás de ella, Esteban. Tenía la barba descuidada,
ojeras profundas, y ese aire de superioridad que tanto detestaba. «¿Qué casa más limpia, mamá?», dijo con tono irónico. «Sí, necesitaba un poco de orden», respondí sin alterarme. Lucía observó todo con aire de desdén. «Huele bien», comentó, aunque su voz sonó más a juicio que a cumplido. «Gracias, querida». Lo hice con mis propias manos. Nos sentamos a la mesa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Intenté mantener la conversación en un tono amable. Pregunté por el trabajo de Esteban, por sus proyectos. Él respondía con frases cortas, evitando mi mirada. Lucía intervenía de vez en cuando, con comentarios tan vacíos como su sonrisa. Durante la cena, los miraba y pensaba en los ciegos que se volvían los que creían tener poder. Esteban no notó el detalle, mi serenidad, ni el modo en que lo observaba, no con miedo, sino con compasión. Esa era mi ventaja. Él seguía creyendo que yo seguía siendo débil. Le serví vino a ambos. Lucía bebió con prisa. Esteban, con desconfianza. «¿Qué celebramos?», preguntó él, levantando la copa. «La familia», respondí con una sonrisa suave. «Y los nuevos comienzos». Durante unos segundos, la atmósfera se relajó. Parecíamos una familia normal, 3 personas compartiendo un momento de paz. Pero en el fondo, cada palabra tenía filo, cada mirada era un arma. Lucía fue la primera en romper el equilibrio. «¿Sabe, señora Blanca?», dijo de pronto. «Esteban dice que usted es muy controladora». Levanté la vista. «¿De verdad dice eso?», pregunté con calma. «Sí, que lo trató como un niño toda la vida, que por eso él tiene ese carácter». Sonreí, sin mostrar los dientes. «Qué interesante», dije lentamente. «Siempre pensé que el carácter se heredaba». El silencio cayó como una losa. Lucía bajó la mirada, incómoda. Esteban me observó con furia contenida. Sabía exactamente lo que quería decir. Continuamos comiendo. Los segundos se hicieron largos. Lucía comenzó a palidecer. No estaba mal, pero se notaba mareada. Yo la miré con serenidad. «¿Te sientes bien, querida?». «Sí, solo un poco mareada». «Debe ser el vino», dije. «No estás acostumbrada». Esteban dejó los cubiertos. «¿Qué le diste?». «Comida, hijo, de esa que nunca valoras». Él se levantó de golpe. La silla cayó al suelo. Lucía se llevó la mano al pecho. Yo no me moví, solo lo miré con calma. «Siéntate», le dije con tono firme. Y lo sorprendente fue que lo hizo. Por primera vez en años, obedeció. Lucía comenzó a recuperar el color. No había veneno, solo unas gotas de somnífero leve en el vino, lo suficiente para mantenerla tranquila. Todo estaba bajo control. Cuando la tensión bajó, me levanté de la mesa y apagué una de las velas. El humo ascendió como un suspiro, y en ese instante supe que el tablero estaba dispuesto. La cena de la calma había cumplido su propósito: mirar a mi hijo a los ojos y hacerle entender que algo en mí había cambiado para siempre. Él intentó romper el silencio. «¿Qué estás planeando, mamá?». Le sonreí despacio. «Solo que esta casa vuelva a ser un hogar, Esteban, aunque tengas que aprenderlo a mi manera». Cuando cerré la puerta aquella noche, supe que algo en mí había despertado para no volver a dormir jamás. La calma era mi aliada, y el silencio, mi nueva voz. La cena había terminado en un ambiente espeso, como si el aire mismo cargara secretos. Lucía dormía en el sofá, rendida por el somnífero, mientras Esteban me miraba con los ojos llenos de sospecha. «¿Qué le diste, mamá?», repitió. «Descanso», respondí. «Algo que tú nunca me diste». No supo qué contestar. Yo me senté frente a él, serví otra copa de vino y le pedí que se sentara también. «Vamos a hablar, Esteban». «¿Hablar? ¿De qué?». «De lo que nunca quisiste escuchar». Él bufó, molesto, pero obedeció. Era extraño verlo quieto, sin gritar, sin moverse. Yo tenía el control. Por primera vez, el miedo había cambiado de dueño. Saqué del bolsillo la carta de su padre, la dejé sobre la mesa. Él la miró con desdén. «¿Qué es eso?». «Tu herencia», le dije. «¿Mi qué?». «La que nunca te mereciste». Sus cejas se fruncieron. Tomó el papel y lo leyó rápido, sin entender del todo. Cuando terminó, lo arrojó sobre la mesa. «¿Y qué quieres decir con esto?». «Que tu padre te dejó más que su apellido. Te dejó su ira, su orgullo y su castigo». El color se le fue del rostro. «No hables de él», dijo entre dientes. «¿Por qué no? Si fue él quien te enseñó a odiarme». Se levantó, golpeó la mesa. Las copas tintinearon. «No digas estupideces». «No son estupideces, hijo.
Son verdades. Verdades que escondí por amor y por miedo. Lo miré con serenidad. Él respiraba agitado, como un animal acorralado, y en ese momento lo comprendí todo. No estaba frente a mi hijo, estaba frente al reflejo exacto del hombre que me destruyó durante 30 años. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Se dejó caer en la silla. El vino en su copa se movía como sangre viva. Yo, en cambio, estaba en paz. Había esperado este momento más de medio siglo. ¿Sabes, Esteban?, dije con voz tranquila. Cuando eras niño, solías esconderte bajo la cama cuando tu padre gritaba, y cuando él se iba, salías llorando, diciéndome que no querías parecerte a él. ¿Lo recuerdas? No me vengas con tus cuentos, gruñó. Lo recuerdo bien, continué. Tenías 5 años. Me tomabas de la mano y decías que me protegerías. Y míranos ahora. Tú eres el que golpea y yo la que sangra. Él apartó la mirada. En su silencio había una grieta, una que yo conocía muy bien, la del remordimiento. Me levanté, tomé la botella de vino y rellené su copa. Bebe, hijo. No quiero. Bebe, dije, mirándolo a los ojos. Esta vez no hay veneno, solo verdad. Tomó la copa con mano temblorosa y bebió un trago. Yo me mantuve de pie, detrás de la mesa. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque ya no tengo nada que perder. Ni miedo, ni juventud, ni amor. Tú me lo quitaste todo. El reloj de pared marcó las 11. Lucía seguía dormida. La casa entera parecía contener la respiración. ¿Y qué piensas hacer, mamá? ¿Matarme?, se burló. Sonreí. No, eso sería fácil. Quiero que vivas. Quiero que sientas lo que yo sentí cada vez que escuché tus pasos, acercándose, sabiendo que venías a herirme. Sus labios se apretaron. Se llevó la mano al rostro, nervioso. ¿Estás loca? No, hijo. Estoy despierta. Saqué del cajón la vieja libreta donde había anotado cada golpe, cada insulto, cada deuda que tuve que pagar para mantenerte. La arrojé frente a él. Ahí está toda tu historia. Y ahora dime, Esteban, ¿quién educó a quién? La abrió, la hojeó. Las páginas estaban llenas de fechas, de palabras que dolían. Por primera vez lo vi sin máscara. Era solo un niño grande, perdido, atrapado en su propia violencia. No quiero leer esto, dijo, empujando la libreta. Claro que no. La verdad siempre quema, pero esta noche la vas a mirar a los ojos, porque yo ya lo hice. Me acerqué despacio, puse mi mano sobre su hombro. Él no se apartó. Su cuerpo temblaba, quizás de culpa, quizás de miedo. No te odio, Esteban, susurré. Él levantó la mirada, sorprendido. Te compadezco, porque serás tú quien viva con el recuerdo de lo que hiciste, y esa será tu condena. Me di la vuelta y apagué la última vela. Solo quedó la penumbra, el olor del vino y el sonido del reloj. Y por primera vez en muchos años supe que el tiempo estaba de mi lado. Esa noche, cuando Esteban se fue a dormir, o fingió hacerlo, la casa quedó sumida en un silencio que no era de paz, sino de espera. La vela se había consumido por completo, y la cera derretida parecía un reloj detenido sobre la mesa. Me quedé allí sentada, mirando las sombras que el fuego había dejado en la pared. Cada sombra tenía una forma, una de Ernesto, otra de Esteban y otra mía, más pequeña, encogida, pero todavía viva. Fui hasta el armario y saqué la caja metálica. La había vuelto a cerrar después de leer la carta, pero esta vez no me temblaron las manos. Sabía que lo que contenía era la llave del final, y quizá el comienzo de algo nuevo. Puse la caja sobre la mesa del comedor, la misma donde, horas antes, mi hijo había bebido vino con resentimiento. Giré la llave y la abrí con un sonido seco, como un suspiro viejo. Dentro, además de los documentos que ya conocía, había algo más. Una libreta pequeña, envuelta en un pañuelo de seda, y una carta, distinta a la anterior, con una frase escrita en la portada. Para Esteban, cuando ya no quede nada que esconder. Me quedé inmóvil. Nunca había visto esa carta antes. La tomé con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. No era para mí, era para él. Y sin embargo, sabía que debía leerla. Deslicé el papel y comencé a leer. Reconocí la letra de Ernesto, firme, sobria, pero con trazos nerviosos al final. Hijo, si estás leyendo esto, es porque tu madre decidió contarte la verdad.
Lo que callamos en vida termina por pudrirse entre los vivos. Y yo no quiero que ella cargue sola con la culpa de mis decisiones. Durante años creí que eras mi sangre, pero no lo eres. Tu madre te crió como suyo, y yo lo permití, porque ella tenía más amor que yo valor. No sé quién fue tu verdadero padre. Ella nunca quiso decírmelo. Solo sé que cuando llegaste a nuestra casa, eras un niño abandonado en un hospital. Ella te miró una sola vez, y supo que te amaría más que a su propia vida. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Leí esas líneas una y otra vez, sin poder creerlo. Ernesto, el hombre que lo golpeó, que lo humilló, que lo llamó mi hijo con orgullo violento, no lo era. Y yo había guardado ese secreto durante más de 20 años. Cerré los ojos. Las lágrimas que no habían salido en meses comenzaron a brotar, silenciosas, pesadas, no de culpa, sino de cansancio, de cargar sola con una verdad que me había quemado el alma. Recordé ese día, tantos años atrás, el día que lo encontré. Llovía sin tregua. Yo trabajaba en el hospital local, limpiando pasillos, cuando oí un llanto que venía del área de urgencias. Un bebé envuelto en una sábana azul, abandonado en una camilla. Nadie lo reclamó, nadie lo buscó. Y yo, sin poder tener hijos, sentí que Dios me lo enviaba. No pedí permiso, simplemente lo amé. Cuando Ernesto regresó del trabajo, le conté lo que había hecho. Su primera reacción fue furia. Dijo que la gente hablaría, que él no quería criar al hijo de nadie. Pero cuando lo vio dormir en mis brazos, calló. No porque se enterneciera, sino porque entendió que no podía cambiar lo que ya era mío. Me dijo que si lo mantenía en secreto, lo aceptaría. Y yo acepté su condición. Creí que el amor podía cubrir cualquier mentira. Me equivoqué. Esa mentira se volvió semilla de todo lo que vino después. Ernesto lo trató siempre como si tuviera que demostrarle algo. Y Esteban creció buscando un amor que nunca encontró. Su rabia, su necesidad de control, su violencia, eran el eco de un vacío que yo ayudé a crear. Tomé la carta con ambas manos y la apreté contra mi pecho. No sabía si mostrarla o esconderla otra vez, pero ya no podía seguir ocultando nada. Él debía saberlo. No por castigo, sino por justicia. Subí las escaleras. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Lo encontré sentado al borde de la cama, fumando, con la mirada perdida. «No puedes dormir», le dije. «Tú tampoco, por lo que veo». Entré sin pedir permiso. Llevaba la carta en la mano. «Esto es para ti». La tomó, desconfiado. Cuando vio el nombre de su padre en el sobre, su expresión cambió. «¿Qué es esto, mamá?» «La verdad». Se quedó en silencio. La abrió. Comenzó a leer. Su respiración cambió. Su rostro se transformó. Primero incredulidad, luego furia, y al final una tristeza que no había visto jamás. «¿Esto es cierto?», preguntó con voz quebrada. Asentí. «¿Y tú lo sabías? Desde el principio. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque te amaba, y tenía miedo de perderte». Se levantó de golpe, tambaleándose. «No soy tu hijo, eres mi hijo», respondí con firmeza. «Aunque no lleves mi sangre». Él negó con la cabeza, desesperado. «Todo fue una mentira». «No, la mentira fue la tuya, Esteban. La de creer que el amor se mide a golpes». Me miró con los ojos llenos de lágrimas que no se animaba a soltar. Su voz se volvió apenas un susurro. «Entonces, ¿quién soy?» «Eres lo que elijas ser», dije, acercándome. «Pero si sigues siendo el hombre que aprendiste a imitar, morirás vacío». Por un instante vi al niño que había sido, aquel que se escondía bajo la cama, aquel que temblaba cuando su padre gritaba, aquel que alguna vez me abrazó y me dijo «Mamá». Extendí la mano y acaricié su mejilla. Él no se apartó. Por primera vez, no había odio en su mirada, solo confusión, solo dolor. «No te traje al mundo», susurré, «pero te salvé de él, y aunque me hayas herido 1000 veces, siempre serás el niño que recogí del frío». Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró como no lo había hecho nunca. Y yo, en silencio, lo dejé llorar, porque a veces el llanto es la única forma de limpiar una vida entera. El amanecer llegó gris, como si el cielo aún dudara si debía iluminar una casa donde el amor había muerto tantas veces. No dormí. El silencio pesaba tanto que podía escucharse. Cada rincón parecía contener el eco de lo ocurrido la noche anterior. La carta, la verdad, las lágrimas de Esteban. El aire olía a humedad y ceniza, como si la casa hubiera envejecido conmigo.
pero por primera vez ese silencio no me asustó. Era un silencio distinto, uno que anunciaba algo, un cierre. Esteban no bajó de su cuarto en toda la mañana. Escuché pasos, cajones, murmullos. Quizás hablaba solo, quizás con su conciencia. De vez en cuando, el suelo crujía bajo su peso y yo me quedaba quieta, esperando un golpe, un insulto, cualquier cosa familiar. Pero no llegó nada, solo el ruido suave de una puerta que se abría y se cerraba una y otra vez. A media tarde, bajó. Tenía la mirada vacía y las ojeras marcadas. Parecía otro hombre, no el hijo que me gritaba, sino un extraño con los hombros hundidos por el peso de lo que acababa de descubrir. Se detuvo frente a la mesa y dijo: «¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué me mentiste tantos años?» Lo miré sin responder al principio. Le ofrecí café. Necesitaba que el aroma calmara la conversación que sabía inevitable. Cuando el vapor se levantó entre los dos, murmuré: «Porque te amaba, y porque no sabía cómo decirte la verdad sin que me odiaras». «¿Y crees que ahora no te odio?», dijo, con una risa amarga. «No lo sé», respondí, «pero ahora al menos te odio con razón». Se llevó las manos al rostro, exhaló con fuerza. «Todo lo que soy fue una mentira». «No, Esteban, eres resultado de una elección. Yo te elegí. Te amé cuando nadie te quería, te alimenté con lo que tenía, te defendí incluso de ti mismo. La mentira fue creer que la sangre te hacía más hijo». Él levantó la mirada. Su voz sonó rota. «No sé quién soy. Eso tendrás que descubrirlo tú. Yo ya cumplí mi parte». Hubo silencio. Solo el reloj de pared marcaba el paso del tiempo, lento y cruel. Por la tarde, decidí preparar una cena. No una cualquiera, sino la última que compartiríamos bajo ese techo. La última vez que el pasado nos sentaría a la misma mesa. No sabía si lo hacía por costumbre o por necesidad. Tal vez porque quería cerrar el ciclo con las mismas manos que tantas veces cocinaron con lágrimas. Lavé la vajilla antigua, la de mi boda. Coloqué un mantel limpio, copas de cristal, las velas que nunca encendía. Corté verduras, sazoné carne, preparé pan recién horneado. Y mientras lo hacía, cada movimiento se volvió una despedida. No de él, sino de la mujer que había sido. De la madre obediente, sumisa, rota. Esteban entró a la cocina y me observó en silencio. Su mirada era una mezcla de desconcierto y culpa. «¿Otra vez cocinando?», preguntó. «Sí», sonreí apenas. «Una cena como las de antes. No sé si tengo hambre. No importa. Come por respeto, no por apetito». Lo invité a ayudarme. Me sorprendió cuando lo hizo sin protestar. Peló papas torpemente, trozó pan. A veces nuestras manos se rozaban y se detenían, incómodas, pero no hubo violencia. Solo una calma tensa, extraña, una tregua silenciosa. Cuando el reloj marcó las 8, todo estaba listo. Encendí las velas y apagué la luz. El fuego danzaba sobre el mantel como un presagio. Serví 2 copas de vino y lo llamé. Se sentó frente a mí, cabizbajo, con las manos entrelazadas. Levanté mi copa. «Por los comienzos», dije. Él dudó un instante antes de levantar la suya. «Por los finales», susurró. El sonido del cristal al chocar fue débil, como si las copas también temieran quebrarse. Bebí un sorbo y lo observé. Sus ojos estaban húmedos. Tenía la mirada de un niño perdido, de alguien que no sabe cómo pedir perdón. «No hay veneno en este vino, Esteban», dije, rompiendo el silencio. «¿Y por qué habría de haberlo?», preguntó con un dejo de ironía. «Porque si alguien tuviera motivos para matarte, sería yo». No respondió, solo tragó saliva. «No planeé matarte, hijo», continué. «Mi venganza no necesitaba sangre, solo necesitaba que vieras quién eres, y lo estás viendo. No sé cómo vivir con esto», dijo al fin. «Entonces empieza por no destruir, empieza por no repetir». Me levanté, caminé hasta el aparador y tomé algo envuelto en una tela. Lo coloqué sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó. «Un recuerdo. ¿Del pasado?». «De tu padre». Desenvolví la tela. Dentro había una vieja grabadora. Presioné play, y su voz, la de Ernesto, llenó la habitación. «Blanca, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Hijo, si alguna vez oyes mi voz, quiero que entiendas algo. No hay golpe que se dé sin miedo. Yo golpeaba porque temía no ser suficiente. Temía que el mundo se riera de mí. Y lo peor es que te enseñé a temer igual. No dejes que el miedo te convierta en mí». La cinta se detuvo con un clic. El silencio posterior fue más fuerte que las palabras. Esteban bajó la cabeza. Yo me limité a observarlo.
Las velas se consumían lentamente. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó. Que el castigo más grande es mirarte en el espejo y ver al hombre que juraste no ser. Él asintió, con lágrimas que esta vez no contuvo. Se cubrió el rostro y comenzó a llorar. No un llanto violento, sino uno cansado, viejo. El llanto de un hombre que por fin se reconoce. Me acerqué despacio, puse una mano sobre su hombro. No te odio, Esteban. Nunca te odié. Te tuve miedo. Y eso, en una madre, es peor que el odio. Él levantó la vista. Su voz temblaba. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo miedo. Y tú, tendrás que aprender a vivir con el tuyo. Me senté a su lado. Saqué del bolsillo la carta de Ernesto y la puse sobre la mesa, junto a la grabadora. Aquí tienes tu herencia, dije. ¿Una carta y una grabación?, preguntó con amargura. Sí, porque lo que necesitabas no era dinero, era memoria. Tomé la copa y la levanté. Brindemos, hijo. Él me imitó, con la mirada baja. ¿Por qué brindamos?, preguntó. Por la verdad, respondí. Porque aunque llega tarde, siempre llega. Bebimos. El vino tenía un sabor extraño, dulce y amargo a la vez, como la vida misma. Nos quedamos en silencio. Las velas chispeaban. El reloj marcó las 9. Me puse de pie y comencé a recoger los platos. Él me miraba sin moverse. ¿Mamá? ¿Sí? ¿De verdad crees que puedo cambiar? No lo sé, respondí sin mirarlo. Eso ya no depende de mí. Puse los platos en el fregadero. El agua tibia corría sobre mis manos, y mientras las enjuagaba, pensé en todo lo que había soportado. Las noches en vela, los gritos, las súplicas, los perdones vacíos. Y entendí que la justicia que buscaba no era su muerte ni su arrepentimiento, sino mi libertad. ¿Y tú, mamá?, dijo detrás de mí. ¿Qué hay de mí? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vivir?, respondí. Solo eso. Vivir por fin sin miedo. Cuando me giré, él sonreía débilmente, y esa sonrisa, pequeña, torpe, fue suficiente. Por primera vez en muchos años no vi en sus ojos a Ernesto. Vi a un hombre quebrado, sí, pero humano. Apagué las velas una a una. El humo se elevó en espirales suaves, como si el pasado se evaporara junto con la cera. La última llama titiló antes de morir, y en esa penumbra sentí paz. Caminé hasta la puerta y miré por última vez la casa. El comedor impecable, la mesa vacía, las copas a medio beber. Todo olía a despedida. Me giré hacia él. No te diré adiós, Esteban, dije. ¿Por qué no? Porque los adioses son para los que mueren. Y tú tienes que aprender a vivir. Cerré la puerta tras de mí. El aire de la noche me golpeó el rostro, fresco, limpio, como una promesa. Caminé sin mirar atrás, no porque no doliera, sino porque sabía que lo que dejaba atrás ya no me pertenecía. Por primera vez en mi vida, no fui la madre que obedece, ni la esposa que teme. Fui Blanca Ramírez, una mujer que sobrevivió a 2 hombres y aprendió que el perdón no siempre significa quedarse. A veces, significa irse sin explicar nada. No hay sonido más elocuente que el de una casa vacía. Cuando las voces se apagan y solo quedan los recuerdos rebotando entre las paredes, una entiende que el silencio también habla. Y esa mañana, al cruzar la puerta con mi pequeña maleta en la mano, supe que ese silencio ya no me pertenecía. La calle estaba fría, con una neblina espesa que parecía abrazarlo todo. El aire olía a tierra mojada y a distancia. Cerré la puerta despacio, sin mirar atrás. El clic de la cerradura sonó como el punto final de una historia escrita con lágrimas y paciencia. Caminé sin rumbo durante varios minutos. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero apenas lograba teñir el cielo de un gris cálido. Llevaba en el bolsillo la carta de Ernesto y en el alma la decisión que tardé media vida en tomar. No iba a quedarme más donde me dolía. Había guardado algo de dinero, lo justo para empezar en otro lugar. No era mucho, pero bastaba. Después de todo, no buscaba lujo, sino libertad. Mientras caminaba, recordé las veces que salí por esa misma calle llorando, con la esperanza de que alguien me siguiera, pero nadie lo hacía. Esta vez, nadie me seguía tampoco, y sin embargo, me sentía acompañada, por mi propio valor, por mis muertos, por todo lo que sobreviví. Llegué a la estación de autobuses y compré un pasaje al azar. El destino decía Santa Aurelia, un pueblo pequeño, a 3 horas de la ciudad. Nunca había oído hablar de él, pero me gustó el nombre. Sonaba a comienzo, a algo limpio. Me senté en la última fila del autobús. A través de la ventana,
Vi cómo las calles se alejaban lentamente, cómo la ciudad se hacía pequeña, hasta volverse un punto borroso. No lloré, ya no me quedaban lágrimas, solo una sensación extraña, entre alivio y vacío. Durante el trayecto, pensé en Esteban. No sabía qué haría ahora, si lloraría, si se culparía o si, como tantas veces, preferiría olvidar. No lo odiaba, ni siquiera quería que sufriera. Solo deseaba que entendiera que la violencia no deja herencias, deja fantasmas, y yo me había cansado de vivir con ellos. Llegué a Santa Aurelia al mediodía. Era un pueblo detenido en el tiempo, calles empedradas, casas con balcones antiguos, olor a pan recién hecho. Me recordó un poco a mi infancia, cuando todo parecía posible. Renté una habitación en una pensión pequeña, atendida por una mujer llamada Teresa. Tenía la sonrisa amable de quien también había llorado demasiado. ¿Viene de lejos?, me preguntó mientras me entregaba la llave. De más lejos de lo que parece, respondí. Ella no insistió. A veces las heridas se reconocen en silencio. El cuarto era sencillo: una cama, una mesa, una ventana que daba a un jardín con flores amarillas. Dejé la maleta sobre la cama y me quedé mirando el paisaje. Por primera vez en muchos años, no tenía a nadie esperando detrás de una puerta. Nadie que me gritara, nadie que me ordenara, nadie que me necesitara. Era extraño, casi doloroso, pero también hermoso. Pasaron los días. Comencé a levantarme temprano, a caminar por el mercado, a tomar café con las vecinas. Aprendí a bordar con unas mujeres del barrio, y poco a poco, la soledad dejó de doler. Me gustaba sentarme al atardecer en la plaza y ver a los niños correr. Sus risas eran un recordatorio de lo que la vida debería haber sido siempre: simple, ligera, inocente. Una tarde, mientras tomaba café, vi a un hombre joven ayudando a una anciana a cruzar la calle. Tenía algo en la mirada, una mezcla de ternura y arrepentimiento que me atravesó. Por un instante, creí ver a Esteban, pero no era él. Y sin embargo, esa visión me hizo sonreír, porque entendí que el amor que damos, incluso cuando no se devuelve, nunca desaparece del todo. Sigue existiendo, se transforma, encuentra otros caminos. Una semana después, llegó una carta. El sobre llevaba mi nombre, escrito con la letra torpe pero familiar de Esteban. Temblé antes de abrirla. Tenía miedo de lo que pudiera decir. Mamá, no sé por dónde empezar. La casa está vacía sin ti. Las paredes parecen hablar y todo me recuerda a las veces que no te escuché. Encontré tus cosas, tus notas, tus libretas. Leí cada palabra. Me dolió ver en papel lo que te hice. Ahora entiendo por qué callabas tanto. No sé si merezco tu perdón, pero quiero intentar cambiar. A veces escucho la voz de papá en mi cabeza, y por primera vez no me da miedo, me da vergüenza. Me miro al espejo y ya no me reconozco. Tal vez eso sea el comienzo. Si algún día puedes, regresa, no para cuidarme, solo para dejarme darte las gracias. Leí la carta 3 veces, no lloré, pero sentí algo tibio recorrerme el pecho, una especie de alivio mezclado con tristeza, porque tal vez, por fin, él había entendido. Y esa era la única victoria que yo necesitaba. Guardé la carta dentro de mi Biblia, justo donde alguna vez había guardado mis rezos por él. Esa noche dormí con el corazón tranquilo. Por primera vez, no soñé con gritos ni con puertas cerradas. Soñé con un campo abierto, con flores, con un niño que corría descalzo y reía. Los días se volvieron semanas. Aprendí a vivir despacio, sin prisa, sin miedo. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo, no sobre dolor, sino sobre cosas simples: el olor del pan, el canto de los pájaros, las conversaciones en la plaza. Escribir se volvió mi forma de sanar. A veces, las mujeres del pueblo me pedían consejo, me contaban sus penas, sus hijos rebeldes, sus maridos crueles. Yo las escuchaba, y cuando terminaban solo decía: no esperen que cambien, cambien ustedes. No esperen que pidan perdón, perdónense ustedes, y sobre todo, no se queden donde las tratan como si fueran invisibles. Con el tiempo, todos comenzaron a llamarme Doña Blanca. No sabían nada de mi pasado, y eso me gustaba. Aquí, nadie me veía como la madre que fue golpeada, ni la esposa humillada. Solo me veían como una mujer que había aprendido a vivir en paz. Un año después, una mañana de enero, regresé a la ciudad, no para quedarme, sino para cerrar un capítulo que aún estaba abierto. Llevaba flores en las manos. Fui al cementerio. Busqué la tumba de Ernesto.
estaba cubierta de maleza. Me arrodillé, limpié la lápida con las manos y dejé las flores. No te guardo rencor, le dije en voz baja. Gracias por dejarme la fuerza para sobrevivirte. Tu herencia fue el miedo, pero aprendí a convertirlo en valor. Luego caminé hacia la vieja casa. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. Todo estaba en silencio. El polvo cubría los muebles y las cortinas colgaban como sombras. El aire olía a abandono. A final, en el comedor, sobre la mesa, había un sobre. Reconocí la letra de Esteban. Vendí la casa. Me fui lejos, mamá. No sé a dónde, pero necesito empezar de nuevo. Gracias por no rendirte conmigo, aunque no lo merecía. Si algún día paso por Santa Aurelia, te buscaré. No para que me abraces, sino para verte sonreír. Doblé la carta y la guardé junto a la anterior. Salí de la casa y cerré la puerta. Esta vez no sentí tristeza, solo paz. La verdadera venganza había sido esa, dejar de necesitar justicia. Regresé a Santa Aurelia esa misma tarde. El autobús avanzaba lento, y por la ventana vi cómo el sol caía detrás de las montañas. El cielo se tiñó de naranja, y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin esfuerzo. Cuando llegué al pueblo, Teresa me esperaba en la puerta con una sonrisa. ¿Todo bien, doña Blanca? Sí, hija, todo en su lugar. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Había canas nuevas, arrugas más profundas, pero mis ojos tenían brillo. El brillo de quien sobrevivió al infierno y decidió quedarse en la vida. Apagué la luz y me recosté. El viento movía las cortinas y el sonido del jardín entraba por la ventana. Cerré los ojos y pensé. Al final, la casa vacía no era la de ladrillos, era la que llevaba dentro, y hoy, por fin, la he llenado de paz. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me reconozco en aquella mujer que temblaba al oír una puerta cerrarse, la que confundía el miedo con amor, la obediencia con respeto. Esa mujer murió el día que decidió caminar sin mirar atrás, y en su lugar nació otra, una que aprendió que la dignidad no se mendiga, se recupera. Durante años me pregunté por qué la vida me había dado tanto dolor. Hoy lo entiendo, porque el dolor, cuando se enfrenta con valentía, se convierte en sabiduría, porque solo quien ha tocado el fondo del silencio puede apreciar el valor de una palabra dicha con calma. A veces la gente me pregunta si perdoné a mi hijo, y siempre respondo lo mismo: no lo perdoné, lo comprendí. El perdón no siempre significa volver. A veces perdonar es soltar sin odio y seguir viviendo sin miedo. Si tú, que estás escuchando mi historia, has sentido que tu voz no vale, que tus lágrimas no importan, o que te acostumbraste a ser invisible, quiero que recuerdes algo. Nadie puede quitarte la fuerza que nace de decir basta. El silencio que usaron para humillarte puede ser el mismo que uses para reconstruirte. Y antes de irme, quiero invitarte a algo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu historia también importa, y quizás alguien, en algún lugar, necesita escucharla, porque al final, todas las casas vacías pueden volver a llenarse si dentro de nosotros aún vive la esperanza.